Muy buenas tardes para todos. Ante todo, mil bendiciones. Gracias a Dios por permitirnos compartir esta tarde con toda la comunidad CC Acacia, con nuestros embajadores y con quienes se están incorporando nuevos en este programa de específicamente nuestro diplomado de Ciencias Jurídicas y Forenses. Yo estaba atento a la disertación del doctor Fabio desde Colombia, en un tema muy delicado, con un contexto que debe ser analizado de manera minuciosa. Y estamos precisamente en este módulo, el módulo que nos corresponde el día de hoy, hablando y señalando los delitos o la especie de delitos contra la indemnidad sexual. Delitos que, valga decir, tienen un proceso dentro de la fase de investigación. Todo el tratamiento es complejo, puesto que estamos hablando de víctimas especialmente vulnerables. Y el tratamiento, tanto en la parte de la investigación y el tratamiento en la judicialización, es un tratamiento muy complejo que requiere del cumplimiento de algunos protocolos que deben ser analizados y de los cuales nos estaba haciendo referencia el doctor Fabio en su intervención en el proceso legista. Y vamos a complementar ahora con esta fase del proceso de la judicialización. En todo lo que tiene que ver con la fase de investigación desarrollada tanto por el Ministerio Público como por los órganos de policía que intervienen dentro del proceso y propiamente la fase de juicio, todo lo que es la parte de la judicialización. Voy a compartir con ustedes mi pantalla brevemente. Ok, aquí lo tenemos. La prueba anticipada o prueba preconstituida, mecanismos extraordinarios del Ministerio Público. Yo voy a hacer referencia que más allá del Ministerio Público es un mecanismo extraordinario del proceso como tal. Y para los investigadores judiciales, los peritos que están en este diplomado, los abogados, es de connotada relevancia poder conocer un proceso que va de la mano, sostenida, tanto el proceso legista que acaba de señalar el doctor Fabio, como el proceso o el procedimiento de la prueba anticipada. ¿Y qué queremos precisamente con esta unidad temática, la prueba anticipada? Bueno, que nuestros participantes estén en capacidad de conocer detalles sobre propiamente lo que es el tipo jurídico de carácter penal contra la indemnidad sexual, conocer qué es la prueba anticipada o la prueba preconstituida, cuál es el momento de la realización de esta prueba y la utilidad que propiamente tiene la prueba para el proceso penal. Es algo fundamental. En los delitos contra la indemnidad sexual, valga decir que hay mitos y realidades. Y nuestra intervención a partir de esta unidad temática precisamente viene un poco para conocer más las realidades que los mitos que están en el entorno de la actividad judicial, de la actividad de investigación relacionada con los delitos contra la indemnidad sexual. Y primeramente, para abordar este tema, ¿qué debemos conocer como indemnidad sexual? Es la manutención o el establecimiento incólume y normal del desarrollo de la sexualidad, manteniéndola libre de la intromisión de terceros. Según Freire, es el acto injusto más grave de la relación que hay de superioridad respecto de la víctima, de superioridad, hablando del victimario, del sujeto activo de la perpetración del delito respecto de la víctima,
y que en la mayoría de los casos las víctimas de estos delitos, de estos tipos penales, no logran recuperarse totalmente de la agresión, sobre todo en el aspecto psicofísico. Y valga decir que cuando estamos hablando de indemnidad sexual, estamos hablando precisamente de acuerdo a la legislación, de acuerdo a la ley sustantiva, ordinaria, orgánica o especial, la ley sustantiva que nos habla a nosotros de niños, niñas y adolescentes. Precisamente un tema tan delicado por las características del grupo etario que se subsume dentro de la previsión del tratamiento de este tipo penal. En los países de la región, la indemnidad sexual o el delito contra la indemnidad sexual puede estar tratado dentro de la ley penal general, dentro del propio Código Penal. Hay algunos países que aún tienen esta observación. Hay países que han desarrollado una legislación orgánica respecto del tratamiento sobre los delitos de indemnidad sexual, observando básicamente la Declaración de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente como norma universal, como un estándar universal, y han desarrollado una legislación orgánica para el tratamiento de este tipo de delitos. Otras legislaciones han previsto leyes especiales precisamente para que las leyes especiales tengan prevalencia, tengan una consideración especial frente a la legislación ordinaria que está o que se subsume dentro del Código Penal y precisamente viene dado para darle un tratamiento especial. De hecho, en la mayoría de los países de la región donde ya se legisla y este tratamiento se da en función del proceso acusatorio, recordemos que aún algunos países rigen sus procesos a través de la ley inquisitiva, del sistema inquisitivo, pero ya dentro del proceso acusatorio, el avance que ha tenido esta modalidad dentro del procesalismo penal nos permite el abono de legislaciones especiales que hablan precisamente sobre la indemnidad sexual. Dan un tratamiento especial respecto a estas tipologías, a estos delitos, con penas completamente diferentes a las previstas por las legislaciones ordinarias, por el Código Penal o aquellas, y nos permiten clasificar la previsión de los delitos contra la indemnidad sexual o bien dentro del tratamiento que le da el órgano jurisdiccional o el órgano de administración de justicia a delitos propiamente contra niños, niñas, adolescentes o en algunos casos a los delitos de violencia contra la mujer. Sin embargo, como el delito de indemnidad sexual no distingue de sexo, hay una situación que la legislación de cada uno de los países de la región va a considerar precisamente para poder judicializar el tema de los delitos contra la indemnidad sexual. Y voy a hacer, en este caso, referencia al pensamiento de Peña Cabrera Freire, precisamente, donde él hace acotación al acto injusto más grave por la relación de superioridad que tiene la víctima respecto del victimario. Las estadísticas, la data que hay sobre la comisión de estos delitos dentro de los países de la región nos permiten ver con atención y con cuidado que en la mayoría de los casos, hay una relación de superioridad, pero también hay una relación que no solamente de la superioridad por el tema etario, sino de la ascendencia que hay entre la víctima y el victimario.
o la ascendencia que hay del victimario respecto de la víctima, para concretar la idea, que nos lleva poderosamente nos llama poderosamente la atención para reflexionar no solamente en nuestro rol de integrante de los sistemas de administración de justicia. Entendamos que en la mayoría de los países de la región el sistema de administración de justicia se entiende propiamente por quienes integran el órgano jurisdiccional o el sistema de administración de justicia propiamente, por quienes hacen parte del Ministerio Público, por quienes hacen parte de la defensa pública, por los abogados de libre ejercicio que hacen tanto la defensa privada como aquellos que tienen a bien representar los intereses y derechos de la víctima en el caso de la querella, y que asumen una postura al mismo nivel del Ministerio Público, quien tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal, y de cada una de las personas que interviene en este proceso, como son los especialistas y peritos del laboratorio, los técnicos de la policía científica o la policía judicial que realizan el trabajo de campo y la investigación necesaria para poder recabar suficientes elementos de convicción que le permitan al Ministerio Público concretar la investigación fiscal, quienes reciben las denuncias y, en fin, todas las personas relacionadas con el sistema de administración de justicia para estos casos, incluyendo a quienes son parte integral, sin ser investigadores, de los equipos multidisciplinarios que se plantean para el tratamiento de estos temas. En este sentido, debemos decir que la prueba anticipada, y propiamente es el tema de esta unidad temática, no solamente corresponde al ámbito del derecho penal, sino también del derecho civil, y se entiende como aquella producida en una fase o etapa anterior al momento previsto en el que ordinariamente el procedimiento se debe realizar. Cuando hablamos de prueba, hablamos precisamente de aquella que fue admitida por el órgano jurisdiccional en su competencia, valga decir, el tribunal con competencia en control de la constitucionalidad o el tribunal con competencia en las garantías penales y constitucionales, como quiera que se llame, que anticipadamente la puede tener como prueba. Recordemos que desde el mismo momento de la ocurrencia del hecho delictivo, cuando se constituye el delito per se, es decir, en el lugar de la ocurrencia, en el sitio del suceso, donde precisamente se han dado los hechos, se genera lo que se ha llamado la escena del crimen o el sitio del suceso, donde a través de la investigación de campo se pueden colectar algunos indicios, algunos vestigios, algunos elementos que dan pie para iniciar una investigación y que dan pie precisamente para iniciar el camino del proceso de investigación que le va a dar los elementos suficientes a quien detente el ius puniente, al Ministerio Público, para encauzar eficazmente el proceso de investigación judicial. Es decir, una vez que ha ocurrido el hecho delictivo, bien en el sitio del suceso o de acuerdo a las características de modo, tiempo y lugar en las que se enfoque propiamente el delito, los órganos de policía, los órganos de investigación, la policía científica, la policía judicial, o quien tenga a cargo la investigación, porque pudiera ser una investigación directamente a cargo del Ministerio Público, en función de las características institucionales de quienes participan en el proceso, tienen la responsabilidad del hallazgo, del tratamiento, del aseguramiento y de la colección de esos indicios
Y esos indicios son precisamente indicios que son llevados al laboratorio para realizar las experticias, las pruebas técnicas necesarias para convertir un indicio en un elemento de convicción. Lo que es un indicio para la policía técnico-científica, para la policía de investigación, en el sitio del suceso, donde se ha realizado el hallazgo, para el Ministerio Público va a terminar luego de la realización de las experticias necesarias, el peritaje requerido, va a terminar en un elemento de convicción que comporta los elementos necesarios para la investigación judicial y que el Ministerio Público pueda, con esos elementos de convicción, desarrollar un expediente muy robusto y colocarlo a consideración de un tribunal que tiene, cuya característica principal es precisamente velar por el control constitucional, el control de las garantías constitucionales o penales. No voy a jugar con los términos porque va a depender del sistema de cada país, pero en función inicial es el Tribunal de Control de Garantías o el Tribunal de Control de Derechos, ¿verdad? Que todos están referidos de manera clara y de manera llana al derecho del debido proceso que tienen cada una de las personas que intervienen como justiciables dentro de la realización de estas actividades. Entonces el Ministerio Público obtiene una serie de elementos de convicción y coloca a consideración de este tribunal, que tiene esta única y exclusiva competencia, la posibilidad que esos elementos de convicción que fueron en primer momento unos vestigios, que fueron en primer momento unos indicios que ya tratados por el laboratorio y en posesión o en dominio del Ministerio Público, se convierten en elementos de convicción, y es el fiscal del Ministerio Público quien le solicita a este juez de control de garantías penales, judiciales o constitucionales que le dé carácter de prueba. Y es a través de un proceso que tiene unos lapsos, que tiene unas características, tiene un procedimiento que se debe seguir para que esto pueda ser valorado, evaluado y aceptado, que ese juez o jueza de control de garantías de procesos constitucionales, legales o judiciales decide finalmente si esos elementos de convicción se van a considerar como pruebas para un eventual juicio oral y público. Así funciona nuestro sistema acusatorio. Y es solamente cuando este juez de control de garantías constitucionales emite ese pronunciamiento a través de una resolución judicial, que esos elementos de convicción que dije que inicialmente fueron los vestigios, los indicios hallados por la policía en el sitio del suceso, se convierten en una prueba para el proceso. Y hablamos de prueba anticipada, ¿por qué? Porque precisamente en el caso que nos ocupa, ya, un segundo que tengo algunos detalles técnicos con la pantalla. Precisamente en el caso que nos ocupa, estamos hablando de una prueba anticipada porque esta actividad que realizamos respecto de los delitos contra la indemnidad sexual no espera a que culmine la investigación inicial, la investigación preparatoria, esta investigación técnico-científica que se realiza desde el sitio del suceso o desde el mismo contacto con la víctima del delito y está sometido a un proceso de investigación y se alimenta al expediente del Ministerio Público, sino que desde las primeras diligencias ante el órgano jurisdiccional que le compete la materia del control constitucional y legal, se convierte en una prueba. Es decir, no hace el recorrido completo que hace el resto del proceso, sino que se le va a considerar prueba desde el mismo momento
en que se realiza. Y esto tiene unas características especiales. Por eso se le llama prueba anticipada. No espera a que se cumplan los lapsos previstos en la norma para que un juez diga sí, se acepta como prueba y es válida para el juicio, el eventual juicio oral y público. No, ella se va a tener anticipadamente como tal por una justificación extraordinaria de situaciones excepcionales como, y voy a señalar algunos argumentos, ¿verdad? Las amenazas que se tienen a que ese recorrido, ese lapso pudiera afectar la realización de una eventual prueba, pues estamos hablando de lapsos que transcurren en el tiempo. Hay una línea de tiempo desde la ocurrencia propiamente del hecho hasta que se puede tener como prueba ante el eventual juicio oral y público. Entonces, hay situaciones extraordinarias y excepcionales que le dicen al sistema, que le dicen al juez, mire, hay una amenaza de que la prueba que será en un futuro se pierda en el tiempo. Hay una amenaza contra la calidad de esta prueba. Hay una amenaza inclusive contra el órgano de prueba. Y es necesario de manera anticipada, con antelación, sin el cumplimiento de los lapsos que establece la ley por ser una situación excepcional, es necesario de manera anticipada poder recabarla para tenerla e incorporarla desde este mismo momento y que se cumpla el derecho al debido proceso. Ante este tipo de situaciones, quienes participan en el proceso ya por un estándar que se tiene, un estándar internacional, se realiza este peritaje extraordinario y este juez de manera excepcional va a darle a ese resultado la característica de prueba, una característica anticipada. ¿Por qué? Porque se anticipó a todo el proceso. Esta prueba llegó antes que el resto de las pruebas. Entonces, el procedimiento pudiera tener un recorrido ordinario respecto de las demás diligencias necesarias para la comprobación del delito. Pero respecto particularmente de la víctima, y me voy a ir, ya voy a dejar lo civil a un lado y me voy a ir directamente a lo penal y al derecho penal extraordinario o especial. Respecto de la víctima especialmente vulnerable, se va a tener un resultado anticipado, aunque dentro del mismo procedimiento haya resultados que necesariamente van a hacer el recorrido dentro de los lapsos previstos, que son lapidarios, pero respecto a esta víctima hay un resultado anticipado y corresponde precisamente a esa tutela judicial efectiva que tiene en la mayoría de las legislaciones el Código de Procedimiento Penal, o el código básicamente del procesalismo, básicamente la forma, no del fondo, pues no tiene nada que ver con la ley sustantiva, con la ley que habla de los delitos y las penas, sino, como les dije al principio, que puede estar previsto en la legislación extraordinaria y que va más allá de la propia ley sustantiva tradicional. Pues estamos hablando en la mayoría de los casos de legislaciones especiales. En este sentido, hay una serie de diligencias necesarias para poder hablar de la prueba anticipada. Y les dije, la prueba anticipada no solamente tiene el responsable de dirimir cualquiera de los argumentos respecto de la prueba, bien reseñada por norma o bien reseñada por jurisprudencia patria, es el juez. El juez con competencia en el control de la judicialidad, en competencia del control de la norma constitucional o del control de la norma penal. Es a él quien le corresponde. Entonces, de manera ordinaria,
cuando pudiéramos estar hablando de lapsos de 45, de 60 días, para que desde el momento que se inicia la investigación hasta el momento que se realiza la audiencia para conocer los resultados de esa investigación, ya desde las incipiencias, desde las diligencias iniciales, el juez le va a dar carácter de prueba de manera anticipada a estos elementos que vamos a ver en lo adelante. Es posible que todo el resultado del proceso leguista que vimos recientemente con la interesante intervención del doctor Fabio, tengan ellos que esperar el procedimiento ordinario, es decir, el cumplimiento de esos lapsos, todo ese peritaje al cual él hizo extraordinaria referencia por el conocimiento que de ese procedimiento tiene. Eso debe esperar ese lapso. Es decir, desde el mismo momento en que se realiza una peritación de esas en una sala médica por parte del especialista médico forense, por parte del médico leguista. Recordemos que son médicos que no solamente dentro de su ciencia y de su profesión abordan el tema de la medicina, sino que también auxilian al sistema legal. Entonces, son resultados que desde el mismo momento que se formula la denuncia o se tiene conocimiento del hecho que el Ministerio Público actúa como director de la investigación y le da instrucción, le da orden a los órganos de investigación para que realicen determinadas diligencias de investigación y dentro de esas determinadas diligencias de investigación puedan llevarse a la víctima o vamos a hablar, pueda llevarse al sujeto pasivo de la perpetración del delito, a la víctima, a la representación de medicina legal para tales y cuales diligencias, para tales y cuales procedimientos médicos a ser realizados. Y también que pudieran incluir al sujeto activo de la perpetración del delito, es decir, al victimario para tales y cuales diligencias. Esas pruebas extraordinarias, algunas de ellas, o estas propiamente, van a hacer el recorrido completo del lapso de tiempo. El recorrido completo. Si la ley señala que son 45, 60 días, no voy a hablar de la particularidad de los lapsos en cada proceso, sino que es el cumplimiento de los lapsos de tiempo. Y al final, los resultados de esos peritajes, los resultados de esas peritaciones van a coadyuvar con la investigación judicial precisamente para que el fiscal del Ministerio Público le solicite a este juez con esta competencia que admita con calidad de prueba cada uno de esos resultados. Pero respecto propiamente del tratamiento de la víctima, entonces estamos hablando que ya desde las diligencias iniciales, donde el tribunal tiene conocimiento al menos de la primera audiencia, donde ya se ha realizado la aprehensión del sujeto activo de la perpetración del delito, ya para esa audiencia el tribunal tendrá como prueba anticipada una actividad especial realizada en torno al sujeto pasivo de la perpetración del delito, en torno a la víctima. En este sentido, la prueba anticipada tiene como propósito, básicamente, preservar la primigenia y genuina información de la víctima, que luego va a ser utilizada para el resto del proceso. ¿Qué busca efectivamente la generación de esta prueba anticipada, esta actividad que se va a determinar como prueba anticipada? Yo voy a dejar los detalles de la prueba anticipada y de los estándares para la segunda parte de esta disertación. ¿Pero qué busca? Bueno, resguardar, como se ha dicho aquí, la información que da la víctima, la información que da el sujeto pasivo de la perpetración del delito. Que estamos hablando en delitos de indemnidad sexual, la niña o el niño o el adolescente que ha sido víctima de este delito, que tiene unas características especiales y pudieran
ustedes comenzar con las reflexiones sobre lo que les estoy haciendo referencia por la gráfica que se tiene en pantalla. Y esto tiene una característica también asociada. Evita la revictimización por parte de autoridades judiciales. Es decir, el procedimiento al cual vamos a hacer referencia, a pesar de que está dirigido por el juez, donde hay una intervención de la policía de investigación, de los representantes del despacho fiscal que representan al Ministerio Público y de otras personas, se evita que precisamente haya una revictimización. Ya es bastante con la situación inicial que da cabida al inicio del procedimiento para revictimizar a la víctima, con una intervención inadecuada de los representantes judiciales o de los representantes del Ministerio Público, incluso de los representantes de quienes hacen la defensa pública o privada del sujeto activo de la perpetración del delito. Busca también evitar la revictimización en el proceso de la investigación judicial o policial. Evita que la víctima vuelva a experimentar la gravedad que ha significado para ella, para la víctima, precisamente esa situación que le ha colocado como sujeto pasivo de la perpetración del delito. Y en ese proceso, que no reviva esos momentos dolorosos, esos momentos crueles asociados con la experiencia traumática del hecho en sí mismo. Entonces, cuando hablamos de una prueba anticipada, les decía que dentro de estos procedimientos en los delitos contra la indemnidad sexual, tenemos unos que van a hacer el recorrido completo, unos que van a hacer el recorrido cumpliendo con cada uno de los plazos y lapsos establecidos para la investigación, que van a cumplir cada uno de los procedimientos señalados en la norma procedimental. Pero respecto de la víctima, respecto del sujeto pasivo de la perpetración del delito, esto se va a anticipar. Y se va a anticipar incluso con un procedimiento extraordinario que va a desechar la actividad o las diligencias que son propias de cada uno de los órganos que intervienen para centrar el procedimiento de experticia o peritaje en unas personas con características especiales, precisamente para evitar la revictimización. Es decir, la prueba anticipada tiene un propósito básico, no solamente de evitar la revictimización, que es el último detalle que nosotros estamos haciendo, al cual nosotros estamos haciendo referencia, sino también de asegurar por la fragilidad que tiene el sujeto activo, el sujeto pasivo de la perpetración del delito, en este caso la víctima, asegurar precisamente los elementos suficientes que se van a considerar prueba para el eventual juicio oral y público respecto del delito que nos toca enfrentar. De esta manera, y vamos a hablar en una visión excepcional, a consideración de todos los demás delitos que pudieran tener algunas excepciones, pero en el caso de los delitos contra la indemnidad sexual es fundamental y de hecho es un estándar procedimental la realización de diligencias especiales que se van a tener dentro de la previsión de las pruebas anticipadas con el propósito precisamente de consolidar la información, de protegerla y de evitar la revictimización, que valga decir de inmediato, tiene sus bemoles y que bien el Ministerio Público tiene una responsabilidad de ser garante del proceso, pero también quienes hacen o cumplen las funciones de la defensa pública o la defensa privada de los derechos e intereses que también son parte del debido proceso, que asisten
al sujeto activo de la perpetración del delito, que asisten al victimario, deben tenerse en cuenta para la realización de esta prueba anticipada. El esquema de la prueba anticipada nos va a dar algunas características. Yo dije, luego del receso, vamos a hacer referencia de ella para hablar básicamente de este procedimiento, de esta regulación internacional que existe para la prueba anticipada, y nos va a permitir tener una visión más clara sobre el procedimiento de la prueba anticipada o la prueba preconstituida. Dejo para la intervención a la licenciada Durí para que nos vayamos al receso y continuar con esta disertación sobre la prueba anticipada o prueba preconstituida. Así es, vámonos a un breve receso, breve descanso. Hola Jorge, llegó Jorge por aquí, no había estado en la primera parte. Mire que estoy pendiente de quiénes están y quiénes no. También me falta la doctora Sandoval, no la he visto hoy por ahí. Pero bueno, ya estarán prontos también a conectarse para hacer su participación durante el día de hoy. Vamos a un breve descanso de 5 minutos y regresamos con el comisario Julio César Pérez.